¿Cómo están? Dentro del tema modelos de funcionamiento cerebral, en este video veremos el modelo de Tamarov y Allegri. Leopoldo Tamarov y Ricardo Allegri son dos médicos neurólogos argentinos destacados en su trabajo en clínica, docencia e investigación en neuropsicología. Antes de comenzar, recuerden lo que habíamos repasado acerca del concepto de modelo. Tamarov y Allegri proponen un modelo de organización funcional del sistema nervioso. Este es un esquema de ese modelo. A medida que avance la cursada, irán profundizando en todos estos conceptos. Hoy haremos una aproximación general. Vemos que este modelo está constituido por un sistema jerarquizado que contiene 3 niveles funcionales básicos subordinados: sensorio-motor, gnósico-práxico y simbolización. Observemos aquí que la información de entrada será procesada a nivel sensorio y gnósico, además de luego integrarse en la simbolización, y la de salida desde la simbolización a nivel práxico y motor. ¿Por qué les parece que están ambos, lo sensorial y lo motor, lado a lado, aumentando su nivel de complejidad hasta formar parte de la simbolización? Esto es así porque lo sensorial y lo motor, lo gnósico y lo práxico, son divididos por nosotros a los efectos pedagógicos y para el estudio de los mismos, pero siempre están integrados. La guía sensorial es indispensable para concretar los actos motores, y los actos motores son parte fundamental de la percepción. En la simbolización, lo sensorio y gnósico, por una parte, y lo práxico y motor, por la otra, se integran con información lingüística. Este es el nivel que sustenta el lenguaje. Aquí arriba encontramos el sistema de control supramodal, encargado del control ejecutivo. Observamos que hay dos sistemas en paralelo: emoción y memoria. Veamos que tienen conexiones fuertes con los 3 niveles funcionales básicos subordinados, indicando sus influencias sobre los mismos. Y por último llegamos a la base del esquema, en el que está representado el sistema atencional de alerta. Tal como ya lo han estudiado en biología, el sistema reticular tiene una participación fundamental en el ciclo sueño-vigilia. La patología de este sistema ocasionará síndrome confusional o coma. Para profundizar un poco sobre este modelo, nos detendremos en cada uno de sus componentes. En primer lugar, respecto a la alerta, aquí tenemos un esquema en donde se visualiza la formación reticular pintada en celeste a lo largo del tronco del encéfalo. Recordemos que el tálamo tiene núcleos específicos que poseen una relación selectiva con ciertas zonas de la corteza y en los cuales hacen relevo todas las informaciones sensitivas menos la olfatoria. También posee núcleos inespecíficos que constituyen el medio para establecer conexiones difusas con la corteza y las regiones subcorticales. A la derecha podemos observar en una vista medial las vías de entrada en color verde y de salida en color naranja, mediante las cuales la formación reticular, a través de los núcleos inespecíficos del tálamo, activa a la corteza, recibiendo a su vez estimulación por parte de la misma, que contribuye a sostener el alerta. Recuerden que hay muchas estructuras, no todas, que se mencionan en singular, pero que son bilaterales. Decimos el tálamo, pero el tálamo es bilateral. Son dos estructuras ovoides de sustancia gris que se sitúan por debajo del cuerpo calloso y sobre el hipotálamo. Justamente hipo significa debajo, y el hipotálamo es un conjunto de núcleos que se ubica debajo del tálamo. Como estudiaron en biología, tálamo e hipotálamo conforman el diencéfalo. Nos detendremos un momento en el primer nivel funcional, el sensorio motor. Primero, el aspecto sensorial. Si bien hay vías de entrada para los 5 sentidos, en este esquema están representados solo 3 sistemas sensoriales: visual, auditivo y somatosensitivo. Las plataformas de llegada son las cortezas sensoriales primarias.
La corteza sensorial primaria para la visión es el área 17 en la corteza occipital. Para la audición, la corteza temporal 41 y 42. Y para la sensibilidad táctil y propiocepción, la corteza parietal 3, 1, 2. Aquí tiene una vista lateral arriba y una vista medial abajo. Si los receptores y las vías sensoriales están conservadas, con la actividad analítico-sintética de estas zonas, termina de producirse la sensación. La persona ve, oye, siente. Por ejemplo, si se produce una lesión bilateral extensa de 17, la persona padecerá una grave alteración de la visión denominada ceguera cortical. Aunque los nervios o tractos ópticos que van desde la retina hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo, que es un núcleo específico, y de allí a las áreas corticales primarias de la visión estén indemnes, el daño bilateral de la corteza occipital primaria hará que el paciente no pueda decodificar suficientemente la información del campo retinal. Y aunque todavía pueda procesar alguna información visual mediante otras conexiones no dañadas del sistema visual, no tendrá ninguna conciencia de ver. Se sentirá ciego, dirá que no puede ver nada. Para terminar con el primer nivel, nos detendremos en el aspecto motor. Tamarov y Allegri denominan plataforma de salida a la corteza primaria, situada por delante de la cisura de Rolando. Aquí la vemos en una vista lateral, aquí su continuación en una vista medial. La corteza motora primaria dará el comando final para la ejecución de los movimientos voluntarios. Recuerden que la vía córtico-espinal es un conjunto de axones que va desde la corteza motora primaria hacia la médula espinal y constituye la vía más directa por la que la corteza motora controla las neuronas motoras que inervan los músculos esqueléticos. Recuerden también que las salidas de la corteza motora reciben importantes influencias desde el cerebelo y los ganglios basales, estructuras indispensables para la ejecución fluida y armoniosa de los movimientos y el mantenimiento de la postura. Vamos a seguir relacionando el primer nivel sensorio-motor con lo que estudiaron en biología. Recuerden que tanto en el área motora primaria como en el área somatosensitiva primaria, las porciones del cuerpo están representadas somatotópicamente. Repasen lo que ya estudiaron de los homúnculos de Penfield, el homúnculo motor y el homúnculo sensorial. Del segundo nivel funcional, primero vamos a ver el aspecto gnósico. En las áreas que circundan a las áreas primarias y se conocen como áreas secundarias o áreas corticales de asociación unimodal, se realiza el reconocimiento de la información sensorial o gnosia. Si los transductores y las cortezas sensoriales primarias están indemnes y se produce una lesión en estas zonas secundarias o de asociación unimodal, la persona que ve, oye y siente normalmente no puede ejecutar reconocimientos visuales o auditivos o táctiles según donde sea la lesión. Vamos a dar un ejemplo relacionado con la visión. Entonces, decíamos que las gnosias son los reconocimientos sensoriales, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo le mostramos al paciente una rosa, la va a describir en detalle, pero no podrá reconocer que se trata de una rosa. El neurólogo Oliver Sacks describe en detalle las respuestas de un paciente al que le mostró una rosa y le preguntó qué era. El paciente dijo que tenía unos 15 centímetros de longitud y una forma roja enrollada en la punta sobre un añadido lineal verde. Es evidente que el paciente tiene la sensación visual conservada. El paciente ve el objeto, pero no sabe qué es. Finalmente el médico le dice, huélala. ¡Qué maravilla!, dice el paciente, una rosa temprana. La ha reconocido el objeto, pero mediante otro sentido distinto de la visión. Se denomina agnosia, en este caso una agnosia visual,
a la dificultad o imposibilidad de reconocer una configuración sensorial. Ya lo estudiarán con detalle más adelante. Seguimos con el segundo nivel funcional y ahora vamos a ver el aspecto práctico. El procesamiento de los sistemas motores es a la inversa del de los sistemas sensoriales. El procesamiento sensitivo genera una representación interna del mundo o estado mental o estado del cuerpo. En el movimiento voluntario, el procesamiento motor comienza por una representación interna, el resultado deseado del movimiento. Comienza por una idea. La idea de movimiento se planifica a nivel de los sistemas prácticos parietales y fronto-subcorticales y se envía la información hacia el área motora primaria. Ya estuvimos introduciendo el tema de las praxias y de las apraxias cuando ejemplificamos el sistema funcional complejo que constituye el acto motor voluntario. Ya lo estudiarán con más profundidad cuando se desarrolle este tema. En el tercer nivel funcional, el de la simbolización, encontramos uno de los niveles más complejos. En el lenguaje deben analizarse como mínimo los niveles fonológico, sintáctico, semántico y pragmático, cada uno de los cuales posee disciplinas específicas que los estudian y que se relacionan estrechamente con los niveles inferiores. Tamarov y Allegri señalan como áreas imprescindibles para la simbolización a las áreas terciarias, polimodales o de asociación, especialmente en la zona parietotemporal. Habría que agregar también, como mínimo, el área prefrontal, dorsolateral y el área de Broca. Y todavía no estarían consideradas todas las áreas involucradas, ni tampoco todas las conexiones entre las mismas. En este momento es importante una aclaración para que recuerden. Cuando señalamos áreas que son importantes o imprescindibles o especializadas en el cumplimiento de cierta función, esto no debe ser interpretado desde el modelo localizacionista estricto. Esto es, como si esa zona sola fuera el único sustrato neuroanatómico y neurofisiológico de esta función. El sistema nervioso opera en red. Recordemos que son muchas las áreas que aportan diversos factores para el cumplimiento de una misma función, como lo expuso magistralmente Luria. En este momento introductorio no podemos señalar todas las áreas involucradas en cada función. De todos modos, recuerden lo que estudiamos acerca de en qué consisten los sistemas funcionales complejos. En lo que respecta a los sistemas en paralelo, veremos primero memoria. Respecto a la memoria, recordemos que todos los aprendizajes son una manifestación de memoria. Memoria no es solamente lo que deliberadamente y con esfuerzo intentamos recordar. Estudiaremos varias clases de aprendizajes cuando estudiemos memoria. El aprendizaje perceptual, ligado a las nocias. El aprendizaje motor, ligado a las praxias. El aprendizaje estímulo-respuesta, que conecta a estos otros dos aprendizajes. Todos estos tipos de aprendizajes están sustentados por tipos de memoria que son implícitos, no conscientes. Por último, el aprendizaje relacional, que sí es explícito y sí es consciente, y cuyo sustrato neuroanatómico y neurofisiológico es el circuito de Papez, que está compuesto por el hipocampo, las conexiones con los cuerpos mamilares, luego con el tálamo, con la corteza singular y nuevamente con el hipocampo. Respecto a la emoción, ya estudiaremos cómo incide en cada actividad propia de cada uno de los niveles funcionales. En este momento destaquemos que emoción y memoria comparten algunas de las estructuras que pertenecen al sistema límbico y también poseen estructuras específicas. Algunas de las estructuras que comparten son la corteza prefrontal medial, la corteza prefrontal orbital, la corteza singular y la circunvolución parahipocampal. Algunas de las específicas para la emoción son la amígdala y el núcleo mediodorsal del tálamo.
En la semana correspondiente estudiaremos esas estructuras. Por último, veremos el sistema de control supramodal. Cuando estudiamos Luria, repasamos cómo estaba compuesto el córtex prefrontal, que tenía 3 áreas. ¿Recuerdan? Dorsolateral, que aquí está pintada en una especie de amarillito, orbital en rojo y medial, aquí está pintada en violeta. Cada una contribuye de modo diferente al control ejecutivo. Ya lo estudiarán en detalle cuando estudien funciones ejecutivas. Hoy lo veremos de un modo global. Este control ejecutivo tiene como funciones la anticipación, la planeación, el monitoreo de respuestas, la organización secuencial, la iniciativa cognitiva y la inhibición. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias.